Gloria a Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 2:1. De hecho, vamos a hablar un poco sobre este libro. Daban testimonio que se pusieron la vacuna, la Pfizer. No es que haya vacunas mejores que otras, todas son como experimentales, pero hay 3 vacunas que están aprobadas por Estados Unidos, y si quieren salir de viaje o si quieren entrar a Estados Unidos, nada más aceptan 3 vacunas. Es la AstraZeneca, la de Janssen y la Pfizer. Todas las demás vacunas, el Sputnik, por supuesto que no la aceptan en Estados Unidos. Entonces, si alguien se vacunó con Sputnik y quiere ir a Estados Unidos, tendría que vacunarse con alguna de las 3, la Janssen, la Pfizer o la AstraZeneca. Son las que pasaron las pruebas de la FDA. Y bueno, puede haber razones políticas, eso no lo sabemos, pero si lo aprueba Estados Unidos, normalmente es que pasaron controles de calidad más estrictos, o cuando menos sus controles de calidad, y eso da cierta garantía. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a Daniel 2:1. Dice la escritura: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este mediodía, por las bendiciones que recibimos de tu mano. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, para que ellos escuchen la palabra que tú traes a sus vidas el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buenos días, tardes, noches a todos nuestros millones de internautas. No, el libro en el que nos vamos a fundamentar hoy es el de El diablo, la bestia y el falso profeta. Un capítulo o medio capítulo habla sobre las profecías de Daniel, y es muy importante entenderlas. Daniel es un libro profético increíblemente preciso, es un libro completamente exacto, tanto que muchos dudan de la veracidad. Muchos dicen: no es posible que Daniel haya tenido esta revelación. Es casi con punto y seña, con números, con nombres. Y bueno, por eso dicen: no, este libro se escribió después de tiempos de Nabucodonosor. Lo quieren situar en los tiempos de los macabeos. Hay muchas personas que dicen: no se escribió en el tiempo en el que se escribió. Es un libro, es una profecía muy posterior, que en realidad está hablando de historia más que del futuro, ¿no? Entonces, bueno, es muy controversial. Otro problema cuando se estudia el libro de Daniel es que los capítulos fueron puestos en desorden. Lo hicieron así como para que las profecías quedaran juntas, pero eso nos quita lo diacrónico del libro, la cronología, y también nos mete en camisa de 11 varas. Cuando lo leemos como está en la Biblia, hay que cambiar unos capítulos, y entonces lo vamos a entender mejor. Y la última complicación son las malas interpretaciones. Daniel tiene 3 sentidos, por supuesto: mesiánico, adventista y apocalíptico. Mesiánico es que anunció a Jesucristo, anunció al Mesías, la llegada de Cristo, con una precisión de 40 años, más bien con una imprecisión de 40 años. Daniel dice que Cristo habría de venir en el 40 antes de Cristo, y bueno, lo vamos a ver sus razones. También es adventista. Esto quiere decir que también habla sobre el regreso de Jesucristo, cuando Cristo venga. Y apocalíptico, porque va a mencionar también la destrucción de la tierra. Pero el gran problema es que la mayoría de sus profecías, el 90% o el 95% de Daniel, todas fueron escritas con una visión mesiánica. Vamos a ver esto también, es muy importante. Hemos dicho que las profecías se pueden entender de muchas maneras, pero hay una revelación específica, y el énfasis de Daniel es mesiánico, es decir, el énfasis de Daniel es Jesucristo. Esto es la importancia del libro. Entonces, bueno, la mayoría de intérpretes pasan por alto este detalle importantísimo, y se pueden hacer sumas, restas, divisiones, y si le quitamos y le sumamos y le ponemos y un 1 y un 2, y entonces por 3 y luego entre 5, y Cristo va a venir en el 2015, dijo un pastor, y pues, por supuesto que no vino. Todo el mundo las quiere ver como apocalípticas o adventistas,
pero es un gran error. Terminan diciendo sinsentidos, disparates acerca del fin del mundo. Y bueno, todo este cúmulo de confusiones los están detallados en mi libro. Lo explico, ya les dije, un capítulo o medio capítulo, para poder entender mejor las profecías de Daniel desde una postura más correcta y siempre cotejadas con Apocalipsis. Apocalipsis tiene la última palabra, no podemos ir de Daniel a Apocalipsis, tiene que ser al revés, de Apocalipsis a Daniel, porque la profecía es dinámica. Vamos a Daniel 2:31, dice la escritura: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es una profecía completamente mesiánica. Predice la caída del imperio babilonio hasta la aparición del Mesías de Jesucristo. La piedra que hiere la imagen es Jesucristo y el monte es el cristianismo. Y bueno, la profecía es completamente general, no tiene tiempos, no tiene fechas, solamente dice lo que va a suceder, que en realidad ya sucedió, y más adelante va a dar números específicos de cuándo va a suceder. Es como una introducción. Daniel recibe esta visión y recibe primero una visión general y después Dios le va dando más detalles, como para que entendamos su cumplimiento. Entonces la mayoría de las visiones de Daniel en realidad es la misma visión. Esto es común, nos dice José cuando le interpreta los sueños al faraón. Dice: faraón, lo soñaste 2 veces. Eso indica que el cumplimiento es real, ¿no? Una vez lo soñó como vacas, ¿se acuerdan? Las vacas gordas y las vacas flacas. Y otra vez lo soñó como espigas bien formadas, bien llenas, y espigas marchitas. Dijo: ese mismo sueño, viene una gran prosperidad y después viene una gran hambre en la tierra. Entonces el sueño se va a cumplir. Lo mismo pasa con Daniel, recibe la misma visión varias veces, pero con diferente interpretación. Y bueno, decimos que va a fallar por 40 años, ¿no? Que predice que Jesucristo habría de nacer en el 40 antes de Cristo. Y no es que falle, sino que el tiempo kairos de Dios no es el tiempo cronos del hombre. Y lo mismo le va a suceder a Jeremías. Jeremías dijo: después de 68 años, el pueblo de Babilonia, el pueblo que fue llevado a Babilonia regresará. Y más bien después de 70 años regresarán, y no, regresan a los 68 años, 2 años antes. Tenemos un concepto muy occidental del tiempo, es lo primero que debemos entender cuando leemos la Biblia. ¿Sabes quién inventó los relojes y la precisión y la puntualidad? Los británicos, ¿no? Por eso el británico siempre anda con reloj, por eso Alicia en el País de las Maravillas, hay relojes en todas partes. Lo hicieron con una finalidad mercantil. Estos hombres estaban en la revolución industrial, llegaban los trenes y tenían a sus trabajadores todo el tiempo, todo el día esperando a que llegara el tren para descargarlo, y decían: uy, se tardó 8 horas el tren en llegar y le tengo que pagar 8 horas al trabajador, cuando en realidad se tardó 1 hora en descargar, y les pagaban todo el día. Entonces dijeron: necesitamos precisión, que el reloj de Edimburgo esté con el reloj de Cambridge y con el reloj de Londres, y sepamos exactamente a qué hora sale el tren de allá y exactamente a qué hora llega, y así le pago 1 hora a mis trabajadores. No, bueno, como un imperio querían ahorrarse en el pago de los obreros, y la precisión de los relojes vino con este dato. Es muy curioso, ¿no? Entonces la precisión del tiempo, la puntualidad, es un concepto muy británico. En México también tenemos un tiempo relativo.
se le conoce como la característica impuntualidad del mexicano, ¿no? El mexicano normalmente le dices a la 1 y llega a las 3. Hay gente tan preocupada que te citan 2 horas antes. Lo aplico mucho con la familia de mi esposa. En las bodas se aplica mucho, les dicen por favor es a las 12 en punto, y no, la boda está programada a las 2 de la tarde porque quieren que la gente no se pierda la ceremonia. Debe existir algún estudio sociológico de por qué el mexicano actúa así, lo desconozco, debe haber algo así. El hecho es que la mayoría de nosotros somos o impuntuales o muy impuntuales. Yo era súper puntual hasta que me casé, ¿no? Cualquiera que tiene esposa o hijas, ¿no? Normalmente va a entender y decir es que las mujeres se toman más tiempo peinándose, arreglándose, y viene cierta impuntualidad. Bueno, antes me enojaba mucho, ahora como en el anuncio, respiro y digo, bueno, soy parte del paisaje, un mexicano más impuntual, no hay ningún problema, no pasa nada. Y bueno, no generalizo, hay mujeres muy, muy puntuales. La puntualidad se ha convertido en una necesidad de la sociedad moderna, por eso inventaron la tarjeta checadora. Cualquiera que checa tarjeta sabrá que tiene que llegar corriendo, si no te descuentan los días económicos, si checas y si te pasaste 2 minutos o 5 minutos, ¡pau!, descuento, y ya no recibes tus días económicos o te descuentan el día. Y bueno, y esto es para que el empleado tuviera una motivación. Y si el tiempo de Dios no es exacto, vas a decir, no, pues entonces yo también voy a seguir con mi impuntualidad mexicana, no hay problema, así es el tiempo en Medio Oriente. Pero no, Dios puede ser impuntual porque es Dios, es la coincidencia opositorum. Tú deberías ser más puntual. Si te urge llegar temprano a tu trabajo porque no te descuentan el día, nada más piensa lo importante que es llegar temprano a la iglesia para que Dios, cuando pase lista, no diga, ups, retardo, ya no te voy a dar la bendición que te iba a dar, o te voy a descontar de la bendición un tanto. Imagínate que Dios hiciera eso, porque a veces tenemos tanto compromiso con el mundo, con lo que nos deja, con el dinero, y dejamos de lado lo espiritual, el reino de Dios, todo lo demás importante en la vida. Vamos a ver, antes de ver los tiempos, vamos a ver el desglose en general. Vamos ahí mismo a Daniel 2:39. Dice la escritura: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bueno, estos 4 reinos son historia completamente antigua. Después del imperio babilonio, después de Babilonia surgió el imperio medo-persa, luego vinieron los griegos, el impacto heleno, el helenismo, y finalmente Roma. Es decir, hay quienes quieren ver algo apocalíptico, algo adventista. Dicen, no, es la Unión Europea, no, los 10 cuernos, porque la Unión empezó con 10 países primero que se unieron, no sé cuántos países tienen, no sé si 3 o 14. Hay quienes dicen, no, es la aldea global, el último reino que desmenuza y despedaza. Este concepto que acuñó Marshall McLuhan dijo, con esto del internet las distancias se van a reducir, y ahora, bueno, hablar con un chino, con un japonés, es cuestión nada más de tiempo. Las compras se han reducido, el tiempo, haces cualquier pedido en internet, por Amazon, te lo mandan de Corea, de donde sea, mi libro te puede llegar a cualquier parte del mundo en 3 días. Es algo increíble realmente. Cuando he comprado artículos y uno dice, ¿de dónde lo están mandando? De Nueva Zelanda, y te llega en 2 días, ¿no? Es algo fantástico. Entonces Marshall McLuhan dijo, va a haber una aldea global. Y bueno, después lo criticaron, dijeron, no papi, como que el término es demasiado corto. Una aldea, pues todo el mundo se conoce, tiene las mismas creencias, aunque le compres a un chino, no habla tu idioma, ni cree lo que tú crees, o si le compras un coreano, menos va a tener otra idiosincrasia. Entonces sí hay una unión monetaria, se recortaron las distancias, pero realmente no te pones a chatear con un coreano, ¿no? A menos que supieras inglés y el otro también supiera inglés.
Es decir, sigue habiendo grandes brechas en el mundo y métete nomás con el mundo árabe y habla mal de Mahoma y te van a mandar a explotar tu computadora. Entonces realmente no hay nada como una aldea, el planeta sigue muy, muy fragmentado en cuanto a creencia, religión y demás cosas. Pero en realidad esta profecía es mucho más local de lo que pensamos. No la podemos entender en términos apocalípticos ni adventistas, es completamente mesiánico. El énfasis está puesto en el Mesías y en el reino de los cielos, no en el fin del mundo. Hemos dicho que toda profecía puede entenderse en cuando menos 8 niveles. Todo eso está también en las primeras páginas de este libro. El nivel contextual, ¿no? En el momento en que se escribió, el nivel mesiánico, el nivel apocalíptico, nivel adventista, y los otros 4 niveles que maneja el judaísmo, la cábala, el judaísmo medieval sefaradí, que son el Sod, estos niveles que hemos visto, todo está en el libro. Pero hay algo bien importante, y esto es el sentido de la profecía. Por supuesto que lo podemos entender apocalíptico, pero sería como encajarlo. La profecía la recibió Daniel con una visión específica para un tiempo específico. ¿Sí me explico? Pongamos, por ejemplo, el día de Jehová. El día de Jehová. No todos los profetas hablan sobre el día de Jehová, ¿no? Sobre el día del fin del mundo. Entonces hay profetas a los que sí se les reveló el día del fin del mundo, y no todas las profecías están enfocadas al fin del mundo, ¿no? Lees a Isaías o a Jeremías y hablan, sí, el día de Jehová viene y punto y aparte, y la siguiente profecía habla sobre Moab, sobre Egipto, sobre los filisteos. ¿Sí me explico? Es decir, no porque esté hablando sobre los filisteos va a estar relacionado con el día de Jehová. Le puedes encontrar ahí buscándole, porque toda profecía cumple ese nivel, pero la función, el momento, fue escrita con un propósito. Y esto es bien importante antes de analizar una profecía y decir es adventista o es apocalíptica. ¿Cómo fue la revelación? ¿Cómo fue que te lo reveló Dios? Es una profecía especializada, escrita con un fin específico, y esta profecía con Daniel es que está interpretando un sueño personal y también está dando un sueño personal que, bueno, finalmente concierne a la nación, como le pasó al sueño de Faraón, pero lo que va a dar es un momento específico. Con Daniel el soñador y con Faraón pasa lo mismo. Puedes utilizar la profecía de José, del sueño de Faraón, y decir, no, pues así va a ser el fin del mundo, vacas gordas y después vacas flacas, pero realmente fue escrita para un momento y un lugar específico que era Egipto, y la profecía se cumplió. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con estas profecías. El problema es que sigue y menciona Roma, y Roma sigue presente desde hace 2000 años, con grandes transformaciones, pero sigue presente. El Apocalipsis la describe como una ramera cuyas carnes fueron comidas. En otro sermón hemos visto cómo toda la grandeza del imperio se redujo a un país chiquititito, ¿no? De unos cuantas hectáreas. El Vaticano ya no es la misma Roma de antes, tiene muchísimo poder, claro, pero antes tenía 100 veces el poder que tiene ahora. ¿Sí me explico? Bueno, sería absurdo intentar encajar otro personaje en vez de Roma, si Roma sigue activa, si Roma sigue presente. Y digo yo, bueno, entonces ¿dónde quedaría la revelación de Roma? Nueva York es Roma, ¿no? Bueno, puede ser Nueva York similar a Roma, pero Roma ahí sigue, no la podemos borrar de la profecía de Daniel. Y bueno, esto es muy importante porque nos cuesta mucho romper nuestros paradigmas. Hemos hablado de abrir nuestra mente para entender el reino de Dios, pero hoy también quiero hablar de lo difícil que es romper algo que hemos aprendido mal, ¿no? Lo aprendimos mal, la mayoría de nosotros ya tenemos doctrina cuando llegamos a la iglesia, veníamos de otras iglesias,
o simplemente nos adoctrinaron en la escuela, en el trabajo, con los amigos, nuestros papás, tu pastor, el sacerdote, y te adoctrinaron y te metieron unas ideas preconcebidas. Romper estos paradigmas, estos estigmas, es muy difícil. Traemos los prejuicios de la abuelita, del pastor, de la televisión, de todo, y si no rompemos esos moldes, no vamos a entender los secretos de la Biblia a profundidad. Tenemos que empezar a leer como si no supiéramos nada, como dice el apóstol Pablo, dice, y los que saben algo, que se quiten ese conocimiento para que Dios pueda llenar de algo nuevo. ¿Sabes cuál ha sido el mayor problema cuando he dado cursos? La gente que sabe algo y en vez de escuchar y aprender, quieren otra vez decirte lo que aprendieron mal. Yo les digo, no papi, mira, vamos, te voy a enseñar una forma distinta, una interpretación novedosa. No es clásica, es completamente nueva y revolucionaria. No, yo lo clásico, porque eso me da seguridad. Vamos a romper esquemas y vamos a romper paradigmas. De eso se trata este libro. ¿Sabes lo difícil que fue para mí como católico cuando me convertí al cristianismo? Quitar a María de su pedestal y darme cuenta que Dios estaba por encima. No fue un mes, no fue un mes y medio, fueron años, 1 año, 2 años de romper el molde del catolicismo y decir, realmente estoy en la religión adecuada, ya me excomulgaron, me voy a ir al infierno, ¿qué va a pasar? Y quitarme ese temor y decir, no, estoy en el camino correcto, porque eso dice la Biblia. Había todo un prejuicio de 20 años que me costó romper, y a todos nos cuesta romper lo que nos mal enseñaron acerca de la Biblia. Vamos a Daniel 2:44. Dice la Escritura: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, si perdemos lo que dijimos de vista, dejamos de entender la profecía que va más allá del fin del mundo. Y esto es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El reino de los cielos es mucho más importante, y esta es la predicación de Jesucristo, que cualquier interpretación profética. Cristo vino a asentar las bases del reino de los cielos. Lo dijimos la semana pasada, y en este contexto es más importante que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas que saber cuándo va a empezar la tribulación, si va a haber tribulación, si no va a haber tribulación. Es más importante que se establezca el reino de Dios y que entendamos el concepto del reino de Dios. Más de 2 hermanos recientemente me han preguntado mi opinión acerca del rapto, porque siempre doy 3 posturas. Siempre digo, bueno, es posible que el rapto ocurra antes de la gran tribulación, es posible que ocurra en medio de la gran tribulación, o es posible que ocurra al final de la gran tribulación, y lo peor del caso, cuando todos estemos muertos, ¿no? Esta es la postura de mi libro. Cuando hice yo la lectura, decía, no hay rapto y nos vamos, o el rapto va a ser cuando estemos todos dormidos. Y mucha gente dijo, pastor, ¿cómo cree? Hubo alguien que me dijo, blasfemia, eso es blasfemia, Cristo ya pagó por nosotros, la iglesia no va a pasar por tribulación. Y me han preguntado mi postura. Bueno, mi postura está dentro de mi oración. Yo oro todos los días diciéndole, Señor, por favor, que seamos dignos de que nos tomes en las nubes. Es decir, oro porque sí haya rapto, oro porque el Señor sí nos tome antes de la gran tribulación. Yo no quiero pasar por la gran tribulación. Oro porque Cristo venga entre las nubes y me tome. Esa es mi esperanza. Ahora, me pude haber equivocado al hacer mi lectura del libro, o estaba medio deprimido, ¿no? O negativo cuando lo escribí. Y la cuestión es, eso es mi oración, ¿no? Que Dios nos tome. Y esa es mi opinión personal, pero con todo debemos estar preparados, y esta es la postura del libro. Debemos estar preparados por si realmente no hay rapto. ¿Qué vas a hacer si no hay rapto? ¿Qué vas a hacer si sí hay rapto y te quedas, ¿no? ¿Qué vas
a hacer si eres dejado en mitad del rapto y Dios dice, órales, para que seas probado digno y tu fe sea probada digna, vas a pasar y vas a atravesar la gran tribulación? Apocalipsis habla de los que atraviesan la gran tribulación y salen victoriosos, los que se quedaron, los que no se fueron al cielo con Cristo y Dios los dejó para probar su corazón. ¿Qué vas a hacer tú, cristiano, si eres de los que se quedan? ¿Sí me explico? Porque el corazón del cristiano está muy contento con Dios cuando las cosas salen bien. ¡Oh, aleluya, gloria a Dios! Dios es mi mejor amigo y danzan y bailan y tengo un amigo que me ama. Y ¡pau! Cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil, dice uno, ¡ay! ¿Ahora qué hice, Señor? No he hecho nada malo. ¿Por qué me trajiste este problema? ¿Por qué me trajiste esta situación? Cuando las cosas se ponen difíciles, somos como la esposa de Job. La esposa de Job le dice a su marido, bendice a tu Dios y muérete, ¿no? Ya te cayó la sarna, se te acabó la economía, estás en el hoyo. ¿Por qué no te mueres de una vez bendiciendo a tu Dios, ese que dice que te iba a ayudar y te iba a prosperar? ¿Dónde está esa bendición? Y hermanos, todos, absolutamente todos dudamos. Yo me incluyo en esa debilidad, no te juzgo de, ay hermano, no juzgues. No, todos dudamos cuando viene la situación difícil, cuando viene el conflicto. Todos necesitamos renovar nuestra fe día a día. Entonces, esto es algo, la prueba, por eso se llama prueba, pone a prueba nuestro corazón. Dios mira lo que hay adentro y dice, ay, a ver cómo está este cristiano, y nos mejora y nos supera. Es algo difícil, es algo desagradable, lloras, pataleas, y Dios dice, quiero ver si realmente vas a ser un buen cristiano o si realmente te voy a bendecir más. Cuando hayas atravesado la prueba, normalmente Dios duplica o triplica esa bendición, pero es un momento difícil y es el momento en el que debemos apoyarnos en el Señor. Entonces, bueno, si nos vamos a quedar en la tribulación, o Dios nos va a tomar en las nubes, o unos se van a quedar y otros van a ser tomados, espero que seamos todos ustedes y todos nosotros los que seamos tomados. Esa es mi oración diaria. Pero ¿estás preparado para una tribulación difícil? ¿Estás preparado para ser dejado o estás preparado para ser tomado? Por eso la postura en el libro es pesimista, porque te dice, pues cristiano, mejor prepárate, mejor prepara tu corazón, no vaya siendo, ¿no? Como decía alguien, no vaya siendo, ¿no? Que te quedes y tu fe se mueva. Entonces, bueno, otra cosa importante es que podemos cambiar también nuestro destino personal. Toda la cosa que esté destinada en nuestra vida, tenemos la fe para mover el corazón de Dios, pero ¿realmente tienes esa fe? Vamos a Daniel 7:2. Decía Cristo, si tuvieres la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate en el agua, y se echaría en el agua. Y ningún cristiano desde hace 2000 años le ha dicho a ningún monte, quítate y échate en el agua, y todo el mundo dice, no, era metafórico, era que te ibas a convertir. No, era textual, o sea que no tenemos la fe ni del tamaño de un grano de mostaza, es más chiquito. Yo creo que mi fe es como del tamaño de un leptón, ¿no? de una micropartícula, a lo mejor es una cuerda de esas que están vibrando. Entonces, Daniel 7:2. Dice la escritura, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en giesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto miraba yo en visiones de noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies.
y era muy diferente de las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, vamos a tener la visión de las bestias. Para los teólogos esta visión es completamente apocalíptica, pero ¿qué creen? Tenemos un gran problema y es un gran dolor de cabeza. La visión fue escrita con un énfasis apocalíptico, por supuesto, ¿no?, para el fin de los tiempos, pero el cumplimiento era mesiánico, y ese es el problema, ¿no? Esto quiere decir que decía así: viene un final, Dios va a juzgar, las bestias van a destruir, van a hollar, después de que venga el Mesías, después de que venga Jesucristo. Y es un dolor de cabeza. Esto es similar a las palabras que habló Jesucristo cuando dijo: no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Y le buscan y le quieren cambiar las palabras y dicen: ¿por qué no se las borramos? ¿Por qué algún monje en 1272 no hizo la corrección y nos quitábamos de problemas? Ya pasaron un montón de generaciones y las palabras de Cristo no se cumplen, y lo mismo pasa con esta profecía. Bueno, las buenas nuevas es que Daniel y Cristo tenían la misma idea, ¿no? Después de Cristo venía el fin. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Cuando queremos recibir una revelación para cualquier aspecto de nuestra vida y Dios nos habla por medio de su palabra, debemos ser muy cautos para la interpretación. Y lo que más nos cuesta a todos es aceptar lo que Dios nos está diciendo. He recibido palabras proféticas terribles y se cumplen, porque ya estaba estipulado y Dios ya lo tenía predicho. Dios me dijo todo por medio de la palabra: hoy te quito el deleite de tus ojos. Y en la tarde falleció mi padre, ¿no? Yo cuando lo leí dije: no, Señor, cancelo, anulo, no, declaro vida sobre mi papá, se va a curar, se va a sanar. No, el Señor hasta me avisó: no te estoy pidiendo permiso, nomás te estoy avisando, ¿no? Y en la tarde murió mi padre. Me dijo el Señor: yo talaré las higueras de tu casa porque tengo pleito con tu madre. Y literalmente las higueras de casa de mi mamá fueron taladas, y atravesó una tribulación como de 2 años. La palabra estaba así, lo único que pude decir fue: gracias, Señor, porque esto viene de ti. Entonces aceptamos porque eres misericordioso. Yo sé que en toda tribulación tienes una salida. El Señor me dijo otra vez: este pacto de hombres yo lo voy a deshacer. Y a los pocos meses el pastor Javier Hermoso salió peleadísimo con un pastor con el que había hecho un pacto, ¿no? Que me dijo: pregúntale a Dios qué dice de este pacto. Le dije: no, yo no se lo voy a decir, que las cosas pasen solitas. Y pasó. Otra vez el Señor también me dio esta palabra: si tienes 10,000 y vienen 20,000 contra ti, mejor firma la paz, porque no vas a poder con tu adversario. Y esta hermana tuvo que firmar después de 2 años de desgaste y de abogados y de ir y venir. Tuvo que doblar las manos y firmar, y yo ya se lo había dicho: hermana, no va a prosperar, Dios ya dio esta palabra y mejor firme de una vez porque le va a ir re mal. Entonces firme ahora o metas en problemas para siempre, ¿no? Y bueno, es algo terrible. El Señor le reveló a esta hermana que pedía sanidad, la palabra de Pablo que decía: bástate en mi gracia. Y bueno, desgraciadamente la hermana falleció. El Señor también le avisó y le dijo: esto va a suceder. Y bueno, hermano, cuando me han llegado estas palabras duras, a veces las he reprendido. Digo: no vaya a ser un mal pensamiento de mi cabeza. Cancelo, anulo, reprendo en el nombre de Cristo, y busco la palabra contraria. Siempre hay una palabra contraria, siempre hay palabras de bendición. Declaramos bendición, declaramos prosperidad. Pero cuando Dios revela de un modo es la interpretación. ¿Sí me explico? Y bueno, así pasa también con la Escritura. Sí tiene una palabra apocalíptica, Daniel, o rema, o contextual, te puede hablar, puede tocar tu corazón, pero cada palabra se recibió con una revelación específica,
y con una finalidad también específica. ¿Cómo sabemos que esta profecía era apocalíptica pero de cumplimiento mesiánico? Porque tenemos la interpretación en los siguientes versículos. Vamos allá a Daniel 7:17. Dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ya hablamos de las 4 bestias, son los 4 reinos, ¿no? Babilonia, medio el reino persa, los griegos y los romanos. Bueno, después de esos reinos, los santos íbamos a recibir el reino eternamente y para siempre. Y bueno, Roma se transformó en la Iglesia Católica y no hubo santos que recibieran ese reino. Esto es un problema. El reino de Jesucristo se iba a instaurar después de estos acontecimientos, y las interpretaciones fueron: bueno, es que es un reino espiritual, es que el reino de los cielos está en los cielos, ya se instauró en el cielo, pero no, era un cumplimiento en la tierra. Entonces, bueno, la visión clásica de la interpretación apocalíptica que intenta entender a estas bestias, bueno, es especulativa, no lo olvidemos, y es más adventista. Nos dice, por ejemplo, bueno, el león con alas es un querubín babilonio, ¿no? Significa Irán o Irak, en general los musulmanes. El oso, por supuesto, es Rusia. Las 3 costillas fueron los zares, luego el comunismo, y ahora que ya son más capitalistas que comunistas, ¿no? El leopardo pudiera ser el tigre de Asia, que está conformado por China, Singapur, Corea, y se están comiendo el mundo entero, la economía. Y la 4ª bestia sonaría mucho como a los medios masivos de comunicación, tal y como lo deja ver Apocalipsis. Pero el punto nodal en que se basan los teólogos para decir que es una interpretación apocalíptica es algo muy, muy concreto. Vamos al versículo 25, y esto es importantísimo para reconocer los tiempos. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bueno, hay una mención de tiempo, tiempos y medio tiempo, sea lo que signifique, este es el periodo que va a durar la gran tribulación. ¿Cuándo va a empezar? Y este es el punto nodal de la profecía, no cuando la luna se ponga de color sangre, no cuando se levante nación contra nación. Hemos dicho, pudo ser la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Estas son señales nada más para que estemos preparados, y podríamos decir que ya hasta se cumplieron. Para Daniel, el caos comienza cuando se intenten cambiar los tiempos y la ley. Son 2 términos: se intentarán cambiar los tiempos y la ley, y entonces vendrá el juez y viene el fin. ¿De qué tiempos y de qué ley estamos hablando? Y esta es la gran pregunta sobre cuándo viene la gran tribulación. Quizás la vida eterna de manera artificial, ¿no? Ya hay más avances. Quizás las leyes de homosexuales que se han aprobado recientemente, no sé, algo va a pasar, se va a abrogar la ley de Dios o las leyes universales del cosmos. Dice Job que el Señor puso leyes en los astros que no se pueden traspasar, y a lo mejor van a inventar una máquina del tiempo, ¿no? Para ir hacia adelante o hacia atrás, qué sé yo. Y por otra parte, dice Daniel, se intentarán cambiar los tiempos. Hay quien dice se quiere evitar que regrese el Mesías, ¿no? Se quiere cambiar el tiempo para que Cristo no venga. El diablo no quiere que venga, por supuesto, o intentar que el tiempo del hombre se prolongue. Nadie sabe a ciencia cierta lo que es cambiar los tiempos y la ley. Si alguien les dice yo sí sé, lo están embaucando. Realmente nadie lo sabe. Lo que sí es que en tiempos de Daniel la vida de un ser humano llegaba a los 30 años.
Este era el promedio de vida, y ahorita ha subido hasta los 85 años y la gente vive cada vez más tenemos casos de gente que vive 90 años o que vive 100 años, etcétera. Pero bueno, esta es la señal antes de que comience la gran tribulación. Los tiempos y la ley serán cambiados. ¿Qué son los tiempos y la ley? Para que lo mediten en sus casas. Bueno, la esperanza es que el reino será entregado a los santos. El reino de Dios nos va a ser entregado a nosotros. Y esto es una profecía completamente apocalíptica, y el problema, dijimos, es que Daniel la sitúa después de que venga el Mesías. Sí, es correcto, pero Cristo ya vino. Hay gente que dice, no, es la segunda venida de Cristo. No, es la primera venida, porque ya pasaron los 4 reinos, ya pasó Roma, ¿no? Y bueno, todos pensarían que se cumpliría inmediatamente, pero ya transcurrieron 2000 años y se enfrenta al mismo dilema que dijimos de Cristo cuando dijo, no vengo antes de que pase esta generación. Pudiera haber un error de 40 años, ¿no? Se lo pasamos a Daniel, de 100 años, pero de 2000 años, ¿no? Es demasiado tiempo. ¿Cómo puede haber un lapso de 2000 años? Vamos a Daniel 9:24. Antes de ver esto, vamos a ver otra profecía. Daniel 9:24 dice la escritura, 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar en la plaza, bueno, en realidad dice la calle y el muro, en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, esta profecía es conocida como la visión de las semanas, y lo mismo que las otras visiones, la gente suma, resta, multiplica, divide y las quieren encajar. Escuché una vez una prédica de un pastor que afirmaba que Jesucristo iba a venir, no me acuerdo si en junio o en julio del 2015, iba a poner su pie en la tierra. Y bueno, yo no sé qué le dijo a sus congregantes, ¿no? Ya pasaron 7 años y Cristo no puso el pie en la tierra. Totalmente erróneo. La visión de las 70 semanas también es mesiánica. Nos revela el carácter sufriente del Mesías. Esto es importantísimo. Daniel dice, el Cristo va a morir. Por eso cuando muere, a nosotros no nos sorprende. A sus discípulos sí les sorprendió porque no habían entendido Daniel, pero nos está diciendo, el Mesías va a ser muerto. Y no solo eso, el templo va a ser destruido. Esto ocurrió con el general Tito, cuando destruyó el templo de Herodes en el año 70, y no se ha vuelto a levantar otro templo. Y bueno, y algo sucederá a mitad de la semana, una vez que sea muerto Jesucristo. Dice, va a venir un tiempo difícil. Vamos a Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Esta es la última profecía de Daniel y nos habla de los tiempos en los que ha de venir el Mesías, y culmina con el final de los tiempos, y es el mismo dolor de cabeza. Después de que venga el Cristo, viene el fin de los tiempos. Si lo ves, ya murió el Mesías, ya se destruyó el templo, ya se cumplió todo eso, y dice los postreros días, después de que viniera Cristo, debería haber venido el fin del mundo. No la podemos ver completa, pero vamos a ver algunos versículos clave. Vamos a Daniel 11:3. Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad.
pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Estas profecías son tan precisas y tan acertadas que por eso no las creen. Aquí está hablando de Alejandro Magno y de cómo su reino se reparte en sus cuatro generales. Y va a ser un recorrido histórico tan exacto que se duda de su veracidad, porque es demasiado exacto. No hay profeta como Daniel. Entonces, bueno, a estas profecías no les podemos añadir, quitar ni reinterpretar, porque están completamente claros los personajes. ¿Sí me explico? En el versículo 31 tenemos la mención de la abominación desoladora. Fíjate, dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto se cumplió en el tiempo de los macabeos. Por esto inició la revuelta macabea, por la abominación desoladora. Ahí está otra vez la profecía, cumpliéndose lo que va a pasar exactamente y proféticamente. Se me acabó una pila, pero acá tengo la otra. El pastor precavido vale por 2.5, y conste que esta cosa no avisa. Bueno, tiempo de los macabeos, ahí está, Daniel 12, vamos al versículo 1, dice la escritura: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, viene la abominación desoladora, vienen otros detalles, cae Jerusalén, viene Tito, y dice Daniel, viene el fin. Después de los macabeos, dice: muchos de los que duermen serán despertados. El Mesías ya murió, ya resucitó. Esto también sucedió en Mateo 27:53, cuando Cristo fue crucificado y murió. Dice la escritura que se levantaron algunos de los sepulcros y anduvieron recorriendo la santa ciudad. Ya se cumplió también esta profecía. Vamos a Daniel 12:8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, hay un problema de sintaxis. Algunos pastores piensan, o algunos teólogos, que es una mención del final de los tiempos y que está dando una fecha exacta. Si fuera así, si estuviera dando una fecha exacta, para Daniel la destrucción del mundo ocurriría en el 2700, o sea, estamos en el 2021. Para el 2700 nos faltan todavía como 600 y tantos años. Esto sí se hace la interpretación, como le está diciendo Daniel: ya pasó la gran tribulación, el reino ya fue entregado a los santos, ya tuvimos los 1000 años de gozo, y la destrucción, y aquí dices que es la destrucción total, planetaria, va a explotar la tierra, el sol se la va a comer, qué sé yo, y esto va a pasar en el año 2700. Pero debemos leer bien el texto. En el versículo 8 dice: y oí, mas no entendí. Daniel vuelve a preguntar: ¿cuándo ocurrirá el fin? ¿Cuándo ocurrirá la venida del Mesías? Y Dios le dice, bueno, el ángel o la revelación le dice: después del gobierno jasmoneano viene el Mesías, algunos muertos se levantarán, y después vendrá el fin. El Mesías venía después del gobierno jasmoniano, ya lo hemos dicho, es la importancia de Daniel. En todas partes se está prediciendo a Jesucristo: va a sufrir, va a morir, ya ocurrió. Y el mismo dolor de cabeza y la misma pregunta: después del Mesías iba a venir el fin.
tal como Cristo dijo. Y entonces fallaron Daniel y fallaron Cristo. Jesucristo confesó que Él no sabía ni la hora ni el día exacto, que el Padre se lo había reservado para sí mismo. Por otra parte, hay un libro que pone todo esto en orden, que es el Apocalipsis. Toda profecía debe cotejarse de Apocalipsis hacia el Antiguo Testamento y no del Antiguo Testamento hacia Apocalipsis. Esto es lo que hago en mi libro, entender la evolución y las reinterpretaciones de la profecía. Hablábamos como ejemplo del día de Jehová. El día de Jehová es muy distinto el día de Jehová que maneja Joel, al que maneja Zacarías, al que maneja Isaías. Cada uno cronológicamente le fue quitando, le fue aumentando y fue puliendo la profecía hasta dejar claro un día de Jehová en el fin de los tiempos. No fue algo cristalizado, no lo recibió uno y dijo esto es y se acabó, sino que uno recibió un fragmento, el otro recibió un fragmento y se fue conformando una profecía con muchos profetas. Esto es muy interesante, me sorprendió a mí cómo se fue construyendo un concepto. Por ejemplo, todo esto está en el libro, ¿no? Ya se cansaron, ¿verdad? Pero bueno, lo tenemos con nosotros a un precio especial. Y esto quiere decir que cuando tenemos una revelación para tu vida, se trata también de una revelación dinámica que se va transformando. Yo he leído la Biblia, les he dicho como 30 veces, cuando menos en hebreo y en español, y cada vez que la leo, Dios me muestra una visión distinta. Digo, ay, qué raro, cómo no había visto esto tantas veces que la he leído. Y hay veces que pasa algún predicador y digo, wow, cómo se me fue esto de los ojos, era algo totalmente distinto. La revelación es tan dinámica que el tiempo del fin se pudo dilatar 2000 años y más aún, lo podemos seguir retrasando conforme a nuestra fe, conforme a nuestro cambio, conforme a nuestra entrega como cristianos. Dijo en el Nuevo Testamento, no es que el Señor retarde su promesa, sino que quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Para el escritor, no me acuerdo si es Tito o Timoteo, ¿quién se le sabe la cita? Bueno, dice, o Pablo dice, no es que se haya equivocado, sino que la misericordia y la piedad de Dios estuvieron por encima de su ira, por eso ha dilatado el tiempo. Por eso Daniel recibió la profecía y dijo, el tiempo vino, como Jonás recibió la profecía de la destrucción de Nínive, y Dios dijo, los perdono. Simplemente no se cumplió y hasta se enojó Jonás. Lo mismo pudo pasar con Daniel. Daniel recibió la profecía y Dios cambió de parecer. Cristo recibió la profecía, la cristalizaron sus discípulos y Dios dijo, vamos a darles más tiempo, vamos a darles más chance, vamos a tener más misericordia y más piedad sobre el pueblo antes de destruirlo. Por eso debemos dejar de pensar si hay tribulación o no, si hay rapto o no. Debemos poner nuestra esperanza en el reino de los cielos, que se establezca en nuestras vidas, en nuestra colonia, en nuestra iglesia, en tu casa, en tu familia, y decir, bueno, tenemos esta oportunidad. Si hay una ira de Dios derramada sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, dices, ya no veo lo tupido, ya no veo lo mojado, sino lo tupido. Es momento de que digas, Señor, aplica tu piedad por encima de tu ira, derrama tu misericordia por encima de tu ira. Y bueno, ocurre el rapto, no, la pregunta es esa: ¿eres digno para ser tomado entre las nubes? Y si hay rapto, ¿te vas a ir en el rapto o te vas a quedar? Tus obras, cuando llegue Cristo va a decir, no, papi, tú te quedas, tienes que pasar la gran tribulación para que seas emblanquecido y para que seas hallado digno de entrar en la vida venidera. Te vas a quedar en el rapto. Y el problema del cristiano en tiempos modernos sigue siendo el mismo. Estás bien contento cuando hay bendición. ¿A quién le dan pan que llore? Por supuesto, todos estamos bien contentos cuando las cosas nos va bien, pero cuando se te dificulta algo, cuando tienes problemas en la escuela, cuando tienes problemas con tu jefe, cuando has perdido el trabajo, cuando estás sufriendo alguna tribulación, enfermedad, te dio COVID, qué sé yo, tienes un mal crónico,
te detectaron algo que dices, ay, tengo que someterme a cirugía, tengo que ir al hospital, no puede ser. ¿Sabes lo que sufrí cuando me salió el tumor en el dedo? Y dije, Dios mío, que no sea maligno. Ya me veía con una mano de Garfio, ¿no? Y la otra dije, bueno, voy a parecer el de Peter Pan, ¿no? Así hay manos. ¿Sí me explico? Uno piensa realmente lo peor. Y me tuve que someter a una operación de 45 minutos, gracias a Dios. Pero hay gente que tiene que ser metida a quirófano y dicen, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me tuvo que salir una hernia? ¿Por qué? Cualquier cosa, ¿sí me explico? ¿Cómo va a estar tu fe? ¿Cómo va a estar cimentada tu fe? ¿O te vas a enojar con Dios? ¿O qué clase de cristiano eres? Esa es la reflexión de estas profecías. Demos gracias a Dios porque no ha llegado el fin y sigamos pidiendo que el Señor dilate la gran tribulación, que muramos en paz, como le dijo a Daniel, le dijo, tú no te preocupes, tú vas a ir a los sepulcros en paz, y esas cosas ya ni te corresponden a ti, nos vamos a ver en el cielo, tú y yo. Esto es lo que realmente nos debería preocupar, Señor, que descienda en paz al sepulcro, y la tribulación déjasela a otra generación, o dentro de 20 o de 30 o 800 años, antes de que suceda. Sigue dilatando tu ira, sigue dilatando tu venida, sigue dilatando tu regreso. Como dice el profeta, ¿para qué queréis? El día de Jehová va a ser un día de turbulencia, va a ser un día oscuro, va a ser un día de dolor. Mejor oremos porque no venga, porque el Señor diga, me los voy a ir llevando uno por uno, y sigo esperando a que la humanidad se arrepienta. Gloria a Dios, hermanos. Este es el sermón del día de hoy. Las profecías de Daniel han sido las más peor entendidas, las critican por su exactitud, no creen que el hombre recibió una revelación tan exacta. Dicen, no, este está hablando historia, no está hablando profecía. Predicen a Jesucristo como un Mesías sufriente, por eso es tan importante. Y bueno, con una imprecisión de 40 años, lo cual no es ninguna imprecisión, y es tan exacta que la gente duda que sea real. Algo nos queda claro, la voluntad de Dios era acabar con el mundo hace 2000 años, y si ha retrasado su juicio, lo ha hecho por amor a nosotros y lo puede seguir retrasando. Eso nos debe quedar clarísimo. Desde hace 2000 años Dios dijo, ay, voy a acabar con estos y les voy a mandar el día del juicio, y está con la mano así, dice, ay no, nació mi siervo Lauro, gracias Señor, nació mi siervo Elías, nació mi sierva Carolina, dice, no, me voy a esperar a que nazca mi sierva Magdalena, y hasta después voy a retrasar el juicio. Con nuestra fe, con nuestras obras, con nuestra convicción de Dios, a pesar de las circunstancias, podemos seguir retrasando el tiempo del fin. Esto también es parte central de mi libro, cómo portarnos bien, cómo ser buenos cristianos para retrasar este tiempo de tribulación. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor les dé el anhelo más profundo de sus corazones, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén.